Vamos al gimnasio y trabajamos los brazos, el abdomen, tonificamos piernas, glúteos, pero ¿qué pasa con los músculos faciales? Sí, sé que de normal, si somos personas a las que nos gusta cuidarnos, que entiendo que si estás aquí es por eso, de normal pues te pones tus cremas reafirmantes, incluso pues a lo mejor te haces algún masaje, vas a tratamientos de cabina, te pones en manos de profesionales, pero ¿qué me diríais si os muestro un dispositivo electrónico que es como una especie de entrenador personal contacto para los músculos de la cara? Es Foreo VR. Me habéis pedido un montón que os hable de este dispositivo que, como no, forma parte de mi rutina prácticamente diaria y bueno, creo que es muy interesante. Ahora os contaré todo de por qué he tardado un poquito más en hacer el vídeo y demás y si os parece, pues empezamos. Antes que nada, millones de gracias por ver el vídeo, millones de gracias por estar aquí. Espero poder ayudaros y resolveros todas las dudas que me habéis ido consultando durante, bueno, pues desde los últimos vídeos que hice de Foreo hasta este en el que por fin me he decidido a hablar de Foreo VR. Porque, bueno, como os quería comentar, a diferencia de los otros dispositivos de foreo, el efecto no es inmediato. Quiero decir, yo por ejemplo, lo tengo aquí. Yo por ejemplo me paso iris, me hago el masajito con iris y enseguida me noto el contorno del ojo súper deshinchado, súper descongestionado, el ojo como mucho más abierto. Pasa lo mismo con el limpiador facial, pasa lo mismo con el masajeador de Luna 3, pasa por supuesto con UFO. Por cierto, si alguien no ha visto los vídeos o no conoce alguno de estos dispositivos, os los voy a dejar aquí para que le peguéis un vistazo, que yo creo que es muy interesante que conozcáis un poco más acerca de tanto de Foreo como de los otros dispositivos que estaba comentando anteriormente, ¿no? Bueno, como os comentaba, Foreo VR sí que es verdad que tú te haces te pasas la máquina, te pasas el dispositivo electrónico y no es inmediato, no es que de repente te veas la piel ahí como ¡pum! Todo en el sitio. Pero sí que a lo largo de las semanas vas notando una evolución. Yo empecé a notar como a las 2 o 3 semanas, empecé a verme la piel como mucho mejor, mucho más reafirmada y bueno, conforme va pasando el tiempo es algo que cada día mejora. Sobre todo, donde más lo he notado yo es aquí en esta zona, la zona de la papada, el cuello. Que me he puesto a hablar ya de los resultados, pero no os he contado aún qué es exactamente Foreo VR y si alguien no lo conoce, pues estará diciendo qué está contando esta mujer. Foreo VR es el último dispositivo de foreo indicado especialmente como tratamiento anti-envejecimiento, ya que combina por un lado las microcorrientes faciales con la tecnología T-Sonic, que es la tecnología que tiene Foreo patentada. ¿Qué vamos a conseguir con Foreo VR? Bueno, pues Foreo VR lo que va a hacer es estimular el colágeno, estimular la producción de elastina, vamos a conseguir la piel mucho más firme, una piel mucho más luminosa y funciona. Esa es la verdad, funciona. Insisto, no es como los otros dispositivos que a la primera ya te ves que dices, madre mía, qué cambiazo. Pero al cabo de, pues eso, 2, 3 semanas, un mes, empiezas a notar resultados y obviamente cuanto más tiempo pasa, pues mejores resultados notas. Con la tecnología T-Sonic también lo que hacemos es pues eso, que lo que hace es que activa la circulación, con lo cual pues eso, se oxigena la piel por dentro, o sea, lo de activar la circulación es como súper importante. Luego, por otro lado, ayuda a eliminar toxinas, ayuda también, por ejemplo, a relajar un montón los músculos faciales. Yo de hecho suelo hacérmelo más por la noche, aparte de porque tengo más tiempo, por eso, porque después de toda la tensión del día me gusta la sensación esa de relajar la piel, ¿no? Quieras o no, también al relajar los músculos faciales, pues evitamos que se vayan formando arruguitas, líneas de expresión y todas estas cosas que no nos gustan. Seguro que alguna está pensando, microcorrientes, Mavi, eso es peligroso, me va a dar... No, tranquilas, porque llevan un sistema anti-shock, ¿vale? De hecho, tú no notas nada, notas que está vibrando, ¿vale? Por las pulsaciones T-Sonic, pero es como súper agradable. Lleva aquí las dos bolitas, que es lo que se va pasando por el rostro según las indicaciones de la aplicación y la sensación es súper agradable. Luego la forma es como muy ergonómico, se coge muy bien, esto se ajusta perfectamente a la curvatura facial. Ahora os pondré un trocito de, bueno,
yo sin maquillarme, pasando, poniéndome el serum. Eso sí, es muy importante. Hay que aplicarlo con un serum o con un gel conductor. Yo generalmente utilizo el serum de Foreo, que lleva micropartículas, y bueno, aparte de que también me gusta mucho cómo me deja la piel, yo pienso que si ellos han sacado ese producto y hay que usarlo con este dispositivo, pues será por algo, ¿no? Tampoco me apetece investigar y equivocarme, entre otras porque funciona muy bien. Entonces, ¿para qué, no? Si algo funciona, ¿para qué vamos a cambiarlo? Hay dos versiones de Forever, este que es el, digamos, el tamaño normal y luego está el tamaño mini. La diferencia es que este tiene varias intensidades. Bueno, aquí detrás es donde tiene el botón de encendido, ¿vale? Ahí tienen las intensidades, con el botón iríamos eligiendo la intensidad que queremos. ¿Lo veis cómo se van encendiendo? Y bueno, pues el mini no tiene tantas intensidades. Y luego también se diferencia en el color, que yo diría que el mini es rosita pastel o algo así, y este es como más fucsia, fresa. No sé. Y bueno, una cosa que me habéis pedido bastante es que enseñe cómo conectar los dispositivos Foreo a vuestras aplicaciones, pero como los tengo conectados al móvil, sinceramente no me ha dejado conectarlos. Voy a intentar hacerlo desde otro dispositivo y así os enseño, pero es súper sencillo porque se trata de encender el Bluetooth del teléfono. Bueno, descargaros primero la aplicación, encender el Bluetooth del teléfono y luego mantener pulsado, creo que son unos 10 segundos, los botones de encendido, dependiendo del dispositivo que sea, y enseguida se conecta, le das permiso y ya está. Y creo que ya os he contado todo. Os voy a enseñar ahora cómo lo aplico, pero ya os digo, con la aplicación es muy sencillo. Te indica hasta cómo te tienes que poner el serum, en plan de apretarte aquí, aquí está muy guay. Y luego lo que hace es eso, que te va guiando, pues primero esta zona, luego así hacia la frente, luego la otra zona, digamos del labio aquí a la sien más o menos, el cuello, también trabajas el cuello. Está muy guay porque ejercitas más de 65 músculos faciales que de normal. Los utilizamos, pero digamos que no nos ejercitamos. Y ahora mientras os hablo estoy viendo cómo voy moviendo yo, que soy una persona que generalmente creo que gesticulo mucho y creo que soy como muy expresiva. Pues eso, ahora mis músculos faciales entrenados y bien puestos. Bueno familia, muchísimas gracias una vez más por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado, espero haberos ayudado, haberos resuelto dudas en el caso de que las tuvieseis. Os invito a que veáis mis otros vídeos de belleza. Sabéis que también estamos haciendo contenido de como más en plan cultural, más en plan series, libros y demás. En nuestro momento café tenemos también
algunos hauls de moda, algunos viajes. Poquito a poco vamos subiendo cosas. La verdad es que tengo un montón de cosas que enseñar y que contar y que compartir con vosotras. Tengo, por ejemplo, el que para mí es el mejor champú antigrasa del mundo. Tengo unos maquillajes veganos que son súper interesantes. A ver si poco a poco os los puedo ir subiendo. Y de todas formas, ya sabéis que en comentarios me podéis dejar dudas, sugerencias, si queréis que os hable de otra cosa, lo que sea. Lo que sí que os recomiendo es que me sigáis en Instagram, porque Instagram es como mucho más rápido y ahí es donde voy sacando un montón de cosas, un montón de productos, un montón de lugares, de restaurantes, de alojamientos y demás. Y a lo mejor para estar como más al día, y luego ya si tenéis dudas y eso, pues siempre por supuesto podéis consultarme. Así que nada, no me enrollo mucho más. Os agradezco muchísimo que hayáis visto el vídeo. Ya sabéis, si os gusta, dadle like, a la campanita, suscribiros por favor, que eso me hace muy feliz y me da muchísimos ánimos para continuar creando vídeos donde pueda ayudaros. Y que nos vemos en el próximo vídeo. No sé deciros de qué será, pero espero que os guste y será con mucho cariño, eso sí que os lo aseguro. Un besazo enorme.